¿Qué secretos esconde el continente más remoto y enigmático de la Tierra? Desde asentamientos extraños y rastros de civilizaciones prehistóricas hasta teorías sobre la frontera del mundo, la Antártida sigue siendo un misterio sin resolver. Número 15. Aliens. Los ufólogos sostienen que hay muchos rastros de extraterrestres en la Antártida, ovnis y todo lo relacionado con algo extraterrestre. Por ejemplo, este gran platillo volante fue descubierto en un rincón remoto del continente. Fue encontrado en la superficie como resultado del derretimiento del hielo. Los ufólogos apodaron a esta máquina voladora como el Roswell del Polo Sur. Aquí hay otro hallazgo extraño. Un investigador encontró un objeto triangular de 65 pies de largo cerca de la isla de hielo de Two Hammocks. No se trata de una formación natural. Según él, este objeto alienígena es un remanente de la batalla de ovnis que tuvo lugar durante la operación de salto de altura de los años 40 del siglo pasado. Según la versión oficial, los Estados Unidos abandonaron la misión debido a la llegada temprana del invierno antártico. Otra teoría dice que se detuvo debido a las víctimas humanas después de la batalla de ovnis en estos lugares helados. Aquí hay otra máquina, la nave espacial alienígena no muy lejos del Polo Sur. Solo se puede encontrar gracias a los mapas satelitales. El lugar está demasiado lejos, y es casi imposible enviar una expedición completa allí. Algunas personas creen que el ovni más grande del mundo puede superar los 2 pies. Esta imagen fue tomada gracias a los satélites hace varios años. Según los ufólogos, una nave espacial alienígena naufragó en la Antártida que intentaba realizar un aterrizaje urgente. De ahí proviene el rastro de rotura, que tiene cientos de pies de largo. Hay muchas otras fotos y capturas de pantallas similares que, según los ufólogos, prueban que la Antártida está plagada de extraterrestres y ovnis. Según ellos, estos objetos tienen un aspecto extraño en las tomas para ser considerados formaciones naturales. Además de máquinas y otros elementos desconocidos, se encontraron con restos de extraterrestres. Por ejemplo, hace unos años se descubrieron allí misteriosos cráneos alargados. Algunos los relacionaron con la cultura Paracas en Perú. Los aborígenes de allí alargaron artificialmente sus cráneos. Se cree que encontraron en la Antártida a personas de Paracas que fueron allí en el pasado. También hay quienes piensan que los pueblos antiguos no tenían la experiencia suficiente para hacer tales viajes y que lo que encontraron en el continente helado eran exactamente restos de extraterrestres. Los ufólogos también suponen que encontraron algo parecido a restos extraterrestres con la ayuda de mapas satelitales. Por lo tanto, solo queda aceptar la palabra, ya que es casi imposible encontrar algo similar. Además, los ufólogos consideran que la Antártida es un lugar desde el que los extraterrestres pueden llegar a la Tierra y que la eligieron como base. Otras imágenes satelitales también lo indican, donde se pueden ver algo así como bases. Número 14. Extraterrestres en la Antártida. Es posible que los extraterrestres simplemente vivan allí y tal vez investiguen allí y nos estudien. No es posible confirmarlo. Sin embargo, los ufólogos no dudan de que los gobiernos de todos los países del mundo saben de la presencia de extraterrestres en la Antártida y tratan de mantener a la gente común alejada del contacto con ellos. Como dije recientemente, los ufólogos creen que los extraterrestres pueden llegar a la Tierra a través de la Antártida. Mucha gente lo entenderá a continuación. La Antártida está ubicada muy lejos. Allí no hay asentamientos permanentes. Es por eso que desembarcan libremente de sus platillos volantes y se encuentran en la Tierra. ¿Qué pasaría si les dijera que todo podría ser completamente diferente? ¿Qué pasaría si los extraterrestres llegaran a la Tierra no en naves, sino utilizando una vía especial o varias? Número 13. Vienen a la Tierra exterior desde la interior. En pocas palabras, la siguiente teoría está relacionada con el hecho de que nuestro planeta está hueco o vacío. Según esta teoría, la parte interior de la Tierra está formada por secciones habitables con personas en algunas de ellas, así como animales que se consideran extintos. Además, esta teoría supone que en el centro de la Tierra hueca hay algo así como un sol en miniatura, no un núcleo. Los teóricos creen que en la Antártida hay una y quizás incluso muchas formas de entrar en ella. Según su opinión, los extraterrestres son una de las razas o naciones que habitan el interior de la Tierra. Si quieren, pueden llegar a la superficie. De ahí que haya tantas bases y otras estructuras extrañas en la Antártida. Según lo que piensan los teóricos de la conspiración, una de las pruebas de que la Tierra está hueca
la presentó el aviador Richard Byrd. Exploró activamente la Antártida y, lo que es interesante, dirigió la operación de salto de altura, la misma operación que, según los ufólogos, cubrió la batalla con los extraterrestres en el Polo Sur. Los teóricos afirman que el difunto Byrd dejó un diario que contiene pruebas de que la Tierra es hueca. Describe una reunión propuesta de Byrd con una civilización desarrollada bajo el continente. Según este diario, Byrd recibió instrucciones de guardar silencio sobre lo que había visto mientras estaba en la Antártida, si se puede creer en el diario. Byrd conoció al líder de la antigua civilización Agarthy, que se llamaba el Maestro. Él y su gente estaban preocupados por el uso de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Los Agarthy también declararon que enviaron su nave espacial a la Tierra exterior para realizar una expedición. El Maestro afirmó haber enviado advertencias a gobiernos terrestres, quienes las ignoraron. Generalmente se considera una elaborada mistificación no creada por Byrd. Los defensores de la historia alternativa creen en la Tierra hueca, limitando el acceso público a la Antártida. La teoría de la Tierra plana ve la Antártida como un muro helado que rodea los continentes, custodiado por militares que impiden explorar más allá. Supuestamente, cruzarlo revelaría realidades que alterarían nuestra percepción mundial. Según la teoría celular, nuestro planeta plano bajo una cúpula forma parte de una estructura mayor con múltiples células separadas, cuyo contacto los militares evitarían. Esta explicación sobre la prohibición de visitar la Antártida es tan inverosímil que hace parecer razonable la siguiente teoría. Número 12. La Antártida es la Atlántida. En realidad, la gente ha estado tratando de encontrar el misterioso estado insular donde solían vivir los atlantes durante cientos e incluso miles de años. Los teóricos tienen una respuesta. Según su opinión, simplemente los estamos buscando en los lugares equivocados. Consideran que la Antártida es la Atlántida que se desplazó a su lugar actual hace varios miles de años como resultado de los movimientos de la corteza terrestre. Esta teoría dice que Platón tenía razón cuando escribió que la Atlántida estaba ubicada en el Océano Atlántico. Pasó mucho tiempo desde entonces, y la Atlántida se hundió y se modificó. El clima todavía está vigente. Es por eso que la isla simplemente se congeló y se convirtió en hielo. Mientras que los atlantes se extinguieron parcialmente debido al frío, los que sobrevivieron se dispersaron por otras tierras y se mezclaron con otros pueblos. Otros teóricos consideran que todo fue un poco diferente. Según su opinión, la Tierra no se hundió. El caso es que la Atlántida era una parte de la Antártida posiblemente hace varios miles de años. Esta parte se congeló y quedó cubierta de hielo. Es por eso que se considera una tarea imposible encontrar la Atlántida. Al mismo tiempo, en la superficie de la Antártida, todavía se encuentran diferentes caminos y túneles que pueden ser parte de la Atlántida congelada. Los fanáticos de la historia alternativa están seguros de que los gobiernos lo saben. Por eso no dejan entrar a la gente corriente en la Antártida, porque de lo contrario se toparían con los objetos que quedaban y pronto descubrirían la verdad. Por cierto, hay otra cosa que nos puede decir si la Antártida es la Atlántida, o parte de ella en realidad: las pirámides. Los científicos que estudian la historia alternativa creen que en la Atlántida había muchas pirámides conectadas a la red unificada, y que gracias a ellas podían acumular y liberar energía. Los atlantes podían almacenar y liberar energía, crear fuerzas y comunicarse con el espacio y con seres extraterrestres. En la percepción de muchos pintores, la Atlántida estaba llena de pirámides. Me refiero al hecho de que en la Antártida también se encontraron pirámides. Hay varias imágenes satelitales que muestran construcciones piramidales en el continente helado. Los científicos consideran que son solo montañas, mientras que los teóricos están seguros de que podemos ver estructuras artificiales frente a nosotros, así como esos túneles, caminos y otros agujeros extraños que se descubren en rincones remotos de la Antártida. Número 11. La Atlántida está llena de pirámides. Las pirámides pueden ser algo así como las ruinas de la Atlántida que se extinguieron en el hielo de la Antártida. Una vez más, los teóricos consideran que los gobiernos saben perfectamente sobre esto. Por eso no permiten que la gente común llegue a estos lugares. Sin embargo, no pueden ser estructuras atlantes, sino construcciones de otra civilización. Esto no tiene nada que ver con la Atlántida. Te sorprenderá, pero en la Antártida se pueden encontrar muchas más estructuras y ruinas extrañas que pirámides y túneles fotografiados desde satélites, y no en la mejor calidad como creen los teóricos.
Existe una ciudad entera donde podrían haber vivido representantes de una civilización desconocida. Un asentamiento extraño fue descubierto hace unos 100 años cuando el explorador polar Robert Scott llegó a la Antártida con su expedición. El equipo de Scott tomó muchas fotografías. Sin embargo, estuvieron archivadas durante mucho tiempo y nadie las vio hasta que se filtraron a la web. Si creemos en estas fotografías, el equipo de Scott encontró un asentamiento bastante grande con ruinas para todos los gustos. Se trata de algunos arcos de piedra, columnas, casas e incluso estatuas. Las pirámides también entraron en escena. Es obvio para todos que no se puede atribuir esto a una rica fantasía de los teóricos de la conspiración que notaron algo extraño o relacionado con civilizaciones avanzadas. En cada toma satelital, las fotos de la expedición fueron identificadas como auténticas. Curiosamente, la expedición de Scott se llamó Terra Nova, es decir, Nueva Tierra. No descubrieron nuevas tierras, sino una antigua ciudad abandonada en el continente helado. Es aún más épico. También es interesante cómo terminó todo esto. Según la versión oficial, Scott y la mayor parte de su equipo murieron en esa expedición debido a las malas condiciones climáticas, y los que sobrevivieron sufrieron un colapso nervioso y tuvieron que parar su trabajo. Sin embargo, la teoría alternativa dice que Scott y la mayor parte de su equipo fueron eliminados por las autoridades que sabían sobre la ciudad perdida en la Antártida y no querían que la información sobre ella se filtrara a la sociedad. Posiblemente sea precisamente por eso que las tomas fueron archivadas. Y ahora que han encontrado su camino a la red, podemos decir que es falso y todo el mundo lo creerá. Sin embargo, los teóricos no creen que sean falsos y consideran que Scott se encontró con un asentamiento real de una civilización desconocida. Incluso es posible que fuera la Atlántida como parte de la Antártida. No será posible definirlo. Sin embargo, esta es otra razón por la que a la gente común no se le permite organizar expediciones y vagar por donde sea posible. La teoría de la Tierra hueca sugiere que animales extintos habitan el interior terrestre. Algunos creen que el megalodón, extinto hace 2.6 millones de años, según la ciencia oficial, sobrevive en aguas antárticas. Este tiburón prehistórico de hasta 15 metros y 50 toneladas, con dientes de 20 centímetros, podría ser razón para que las autoridades limiten el acceso a la Antártida. Según los teóricos conspiracionistas, la restricción de visitas al continente y los altos precios de los tours serían estrategias para evitar ataques de estos depredadores y ocultar su existencia. También sostienen que gobiernos obstaculizan deliberadamente la investigación del continente y que empresas como Google censuran imágenes satelitales de zonas sensibles, marcándolas con cruces rojas. A pesar de los intentos de ocultamiento, los hallazgos actuales sugieren que la Antártida guarda secretos que eventualmente saldrán a la luz. Número 10. Royston Cave. Así es como se ve una cueva artificial. Descubierta en agosto de 1792, sorprende que hayan pasado más de 300 años desde ese momento, y su origen aún se desconoce. Durante las excavaciones, la gente descubrió que Royston Cave consta de 2 niveles de forma diferente. Lo más interesante es que ambos niveles tienen imágenes escultóricas diferentes. Curiosamente, en el momento de su creación, se pintaron. En general, los científicos consideran que los dibujos tienen un carácter religioso, pero no han logrado determinar su destino. Según una de las versiones, los caballeros del Temple utilizaban la cueva como lugar de reuniones secretas. Otros historiadores afirman que en diferentes imágenes se mostraban símbolos masónicos que podrían haber relacionado la cueva con el rey Jacobo I, que era masón. Hablando de eso, tenía una casa en esa región. Por eso, es muy posible, basándonos en otras investigaciones. Esta cueva es el hogar habitual de solitarios que dibujaban todo eso solo por diversión. También se menciona que la cueva era un almacén perteneciente a la iglesia local en aquellos tiempos. De todos modos, las imágenes de estas paredes tienen un origen antiguo. Están hechas a la perfección, de lo contrario no se habrían conservado hasta nuestros días. Esto no puede dejar de dar lugar a pensamientos aterradores sobre la civilización superior involucrada en su creación. Muchos científicos se adhieren exactamente a este punto de vista. A pesar de todo el escepticismo que se esconde tras ellas, los dibujos de las paredes son demasiado extraños para tratarse de una cueva antigua única. Eso no significa que se haya encontrado allí un artefacto extraño o un patrón extraño.
Número 9. Cuevas de Huashing. Las cuevas de Huashing, por ejemplo, son inextricables en cuanto a su estructura y forma. Por lo tanto, las cuevas de Huashan son un complejo completo de cuevas hechas a mano. En China, son muy populares. Hasta ahora, a pesar de eso, nadie ha logrado descifrar la verdadera razón de su existencia. El complejo tiene un significado similar al de la montaña Huashan, que se encuentra sorprendentemente cerca. Al mismo tiempo, se necesita un día entero para llegar a ella. Huashan se traduce como la montaña en flor. Este nombre se debe a que estos 5 picos de montaña se asemejan a una flor de loto. Aquí se encuentran muchos monasterios, pagodas y otros lugares de importancia religiosa. Volvamos a las cuevas. Este complejo incluye más de 30 piezas encontradas no hace mucho tiempo, en 1999. En primer lugar, estas cuevas sorprenden por su tamaño. Por ejemplo, la cueva llamada Palacio Subterráneo es la más grande del complejo y tiene una superficie de 12.600 metros cuadrados. Muchos investigadores y visitantes todavía se preguntan, ¿quién, por qué y qué pudo haber hecho obras de tal envergadura? Habría sido otra cosa si se hubiera hecho una sola cueva de gran tamaño. En cualquier caso, las cuevas de Huashing no son las típicas. En primer lugar, aquí apenas hay eco, lo que hace pensar a los investigadores que quienes construyeron las cuevas fueron personas desarrolladas, pero no pudieron haber vivido en la antigüedad. En segundo lugar, al pasear por el complejo, cada visitante se fijará en el hecho de que aquí es un lugar acogedor para la gente. Aquí encontrará muchas escaleras, puentes de piedra, diferentes columnas y pasadizos, lo que nos indica que los constructores tenían un plan definido. Se apegaron estrictamente a lo que había allí. Una vez más, semejante sofisticación no podría haber existido en aquella época. Un tercer factor que indica que algunas civilizaciones superiores participaron en la construcción de la cueva son los rastros de maquinaria a prueba de montañas. Después de todo, habría sido literalmente imposible hacer todo esto sin ella. La estructura montañosa en capas no habría permitido hacer lo que imaginamos ahora. Además de todo esto, la superficie de la pared inclinada está inclinada en la misma medida que la colina exterior. ¿Se trata de una simple coincidencia o de que los seres que construyeron la cueva sabían más que nosotros? Nadie puede responder a estas preguntas todavía. Lo más probable es que no fueran personas las que construyeron las cuevas. Número 8. La Biblia del Diablo. Así se llama el misterioso libro que examinaremos. Según la leyenda, un monje ermitaño checo que cometió un pecado imperdonable negoció su perdón a cambio de escribir un libro extraordinario en una sola noche. Cumplió su promesa creando la Biblia del Diablo, que pesaba como 70 libros y requirió 160 pieles de burro. Dado que ningún humano podría completar tal hazaña tan rápidamente, muchos creen que vendió su alma al diablo. El libro contiene la única imagen medieval del diablo de cuerpo entero, ubicada en la página 290, con un estilo y colorido distintivo. La página es notablemente más oscura. Los primeros investigadores sospecharon que era obra de una entidad superior. Un detalle revelador es la banda de piel de armiño en las caderas del diablo, representación considerada demasiado atrevida para la época. Las siguientes páginas en forma de 8 están cubiertas con pintura negra, ocultando su contenido para siempre. ¿Quién podría haber creado este libro? Si descartamos la leyenda de su creación en una noche, su existencia parece imposible para la tecnología de la época. Número 7. Las bolas extraterrestres. Se descubrieron de la siguiente manera. En 2014, un meteorito pasó por la atmósfera de la Tierra. Casi 10 años después, la gente fue al Océano Pacífico. Había volado por encima para buscar los fragmentos que podrían haberse desprendido. Basándose en la velocidad registrada del meteorito, el equipo calculó su trayectoria y el lugar donde se suponía que podrían encontrar fragmentos. Fueron a buscarlas y encontraron varias bolas casi a la vez. Al principio, la gente pensó que se trataba de fragmentos de meteoritos inusuales. Sin embargo, durante el estudio, quedó claro que no eran como los demás. Se trataba de una composición esférica única. Incluso teniendo en cuenta que nos llegaron desde el espacio, su composición era muy inusual y no se parecía a la de otros meteoritos relacionados. ¿Es posible que estas esferas vinieran de algún confín de nuestro sistema solar? Sí, podría haber sido así. De todos modos, la gente no podrá saberlo debido a la información limitada.
Existe la teoría de que este meteorito era un avión extraterrestre que se estrelló. Fue reparado rápidamente y regresó a su planeta natal con sus pequeños fragmentos en el fondo del océano. Al parecer, eran exactamente los artefactos que encontraron los científicos. Por eso no podemos compararlos con los meteoritos comunes. La composición del avión hecho por el hombre y el cuerpo espacial, sin duda, difieren. Número 6. Momias de Perú. En 2017, se llevó a cabo una excavación a gran escala en Perú. Durante ella, los investigadores descubrieron muchas momias. La mayoría de ellas eran normales y no se diferenciaban de nada más. Pero algunas de las momias eran increíblemente interesantes. El caso es que tenían una composición única, luciendo diferente a muchas otras. Incluso los científicos afirmaron que estos especímenes no formaban parte de nuestra evolución terrestre. Por ejemplo, la momia de 13 patas era una hembra, y su altura superaba los 1,70 metros. Según muchos análisis realizados inmediatamente, su edad supera los 1500 años, carece de orejas, tiene un cráneo alargado, y su ADN no se parece al humano. Aunque posiblemente no haya que ser un científico experimentado para observar su apariencia y entender que la momia no tiene nada que ver con los humanos. A pesar de eso, pasó algún tiempo y el mundo científico perdió su interés en estas momias. La gente se dio cuenta de que tenían un aspecto demasiado paradójico y que era más probable que fueran falsificaciones con la intención de confundir a los científicos y darles la falsa esperanza de contactar con el mundo extraterrestre. Pasaron unos 6 años cuando de repente comenzaron a estudiar este tema nuevamente. Resultó que alguien siguió investigando estas momias y finalmente afirmó que tenían un origen natural. En otras palabras, no fueron creadas para una broma. Se lanzaron muchos análisis de alta tecnología. Todos ellos confirmaron esta afirmación. En una de las últimas conferencias, los científicos encontraron puntos en común y volvieron a estudiar. Es muy probable que pronto aprendamos algo nuevo. Después de todo, como podemos entender por su apariencia, es más probable que estas criaturas provengan de otro planeta. Número 5. Elixir de la inmortalidad. No solo son personas modernas que sueñan con la vida eterna, tienen muchas ambiciones y el deseo de seguir el desarrollo de este mundo de forma permanente. Esto también era típico de la antigüedad. En aquel entonces, según me parece, la gente estaba aún más obsesionada con esto. Se llegó al punto de que exploraron elixires de inmortalidad, los prepararon y los tomaron sin preocuparse por su salud. Uno de esos maravillosos frascos fue descubierto en un antiguo sepulcro en China. El líquido se encontraba en un recipiente de bronce. Por su olor, los científicos pensaron que se trataba de una bebida alcohólica. Sin embargo, las investigaciones de laboratorio revelaron que el líquido estaba compuesto básicamente de nitrato de alanita de potasio. Estos ingredientes se mencionan en el antiguo texto de Taunus como los principales necesarios para preparar un remedio para la muerte. Hasta ese momento, la gente consideraba que tales elixires no eran más que una invención. Sin embargo, resultó que tales cosas realmente existían en el pasado y eran muy populares, como dicen los historiadores. Los seres humanos no pudieron haber llegado a esta combinación. Su desarrollo estaba en un nivel completamente diferente. Por eso es probable que fueran seres superiores los que les proporcionaron esta receta. Número 4. El colgante de Tutankamón. El sepulcro del famoso faraón fue descubierto en 1922. Contenía una gran cantidad de decoraciones que no sorprendieron a nadie. Pero entre ellas había algo que dejó a los científicos sin palabras. Me refiero al colgante que contenía un trozo de cristal de Libia. El vidrio de Libia, para aquellos que no lo saben, es un vidrio de roca amarilla que se encuentra en todo el mundo. Sin embargo, los científicos se centran especialmente en el vidrio amarillo que se encuentra en Egipto. El problema es que allí tiene una composición completamente diferente. Los investigadores llevan casi un siglo discutiendo sobre el origen del vidrio. Algunos proponen que se formó a partir de la arena y la tierra donde cayó un rayo. Otros consideran que el vidrio de Libia se formó a partir de volcanes antiguos y ahora inexistentes en la Luna, de un cráter de meteorito o de una potente explosión de meteorito en el aire. A finales del siglo XX, se afirmó que este vidrio del colgante de Faro tenía más de 30 millones de años. Más tarde, las investigaciones demostraron que la materia prima consistía en granos de cuarzo recubiertos con una mezcla de materiales arcillosos y óxidos de hierro o titanio. Sí, sabemos que los habitantes egipcios estaban increíblemente desarrollados.
podemos juzgarlo por sus pirámides. Pero ¿hasta qué punto? Sin embargo, me parece que en la creación del colgante de Tutankamón y otras piedras similares participaron extraterrestres. Es posible que se tratara de un material de otro mundo que le fue entregado al faraón durante su encuentro. El caso es que simplemente no hay otras versiones de cómo se creó. Según los científicos, para crear el cristal, la gente necesitaba un horno con una temperatura de unos 5500 grados Fahrenheit. En aquella época, simplemente no existían. La investigación de algunos hallazgos parece no tener fin. Lo mismo ocurre con el colgante de Tutankamón. La gente sigue estudiándolo porque el legendario faraón les suena familiar. De todos modos, hay otros descubrimientos menos populares, pero no menos misteriosos. Número 3. Cabeza colosal. La colosal cabeza de piedra de Guatemala es uno de ellos. Fue encontrada hace medio siglo en algún lugar profundo de la selva. El descubrimiento atrajo rápidamente la atención, pero debido a la falta de información, la gente pronto se olvidó de él. También hay que tener en cuenta que parte de la cabeza fue destruida por las condiciones naturales o por vándalos. El entusiasmo por los hallazgos volvió a cobrar vida después de que se estrenara la película sobre la antigua tribu maya con la toma de esa cabeza. La gente no tenía intención de olvidarlo. A pesar de que el artefacto estaba roto por fuera, recurrieron a la literatura antigua y, sorprendentemente, no encontraron ninguna mención sobre ese objeto. Resultó que todos los pueblos que vivían en ese territorio pensaban que había sido creado por sus antepasados, mientras que sus antepasados habían pensado lo mismo. Resulta que sus criaturas eran extraterrestres, ya que nadie más que ellos podría haber tenido tales habilidades para tallar piedras. Junto con esto, el rostro que las criaturas querían retratar no se parecía a ninguno de los residentes nativos, lo cual es beneficioso para la teoría sobre los extraterrestres. Número 2. Astronave extraterrestre. ¿Has pensado que diferentes objetos extraterrestres solo pueden estar en la Tierra? Por supuesto que no. Se pueden encontrar igualmente en el espacio, pero es más difícil notarlos allí. Aquí hay uno de ellos. Se trata de Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto que volaba a través del sistema solar. Tan pronto como se encontró, la gente propuso teorías. O tenía un origen natural pero desconocido por ahora, o era una nave espacial extraterrestre. El hombre lo vio por primera vez en 2017 con la ayuda de potentes telescopios. La órbita hiperbólica que indicaba su origen extrasolar lo diferenciaba de los asteroides que todos conocemos. El análisis de la capacidad de adivinación reflexiva también mostró algo especial. La relación de aspecto del Oumuamua era de al menos 5:1. Todo esto indicaba la singularidad del objeto al que los astrofísicos nunca habían encontrado análogos. Pero incluso a pesar de eso, el escepticismo seguía floreciendo, y los científicos siempre encontraban nuevos argumentos a favor del objeto natural. Esto duró justo mientras se divulgaron los datos. Resultó que Oumuamua aceleraba de manera inesperada para todos. En otras palabras, no se movía como debería moverse cualquier objeto natural. Inicialmente, este comportamiento se asoció con la actividad cometaria, pero luego cancelaron esa teoría porque no se encontraron características de la cola del cometa en los datos. Es muy probable que fuera una nave espacial extraterrestre real o algún satélite extraterrestre lo que atrajo nuestra atención. Es una lástima que el objeto esté situado tan lejos y no sea posible acercarse a él para estudiarlo. Número 1. La Tierra es realmente redonda. ¿Y si digo que la Tierra es realmente plana? Esta y otras historias sobre el espacio te esperan más adelante. Te lo voy a contar desde el principio. Todo lo que vamos a hablar hoy no es más que una teoría curiosa. Nadie está seguro de eso. Solo estoy compartiendo información interesante que te gustará. Ahora comencemos. ¿La Tierra es realmente redonda? Hace siglos, esta pregunta habría desconcertado a todos los científicos y a los investigadores. No habrían podido dar una respuesta, pero hoy nos la dirán. Por supuesto que lo es. Mira las imágenes del espacio. Mira la transmisión en vivo desde la ISS. Escucha las palabras de los astronautas, etc. Pero, ¿qué dices a eso? Lo que estás viendo aquí es una fotografía de un laboratorio secreto de los Estados Unidos, fechada en 1972. Fue tomada por su satélite personal. La foto muestra claramente que toda nuestra Tierra no es más que un pozo, y a nuestro alrededor hay una galaxia completa y real.
Es probable que digas que todas estas personas que vuelan al espacio están fingiendo y solo hacen muecas para las cámaras mientras que a la gente común le están lavando el cerebro. Pero, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Dado que la Tierra está llena de enormes cañones y otros agujeros, podemos suponer que nuestro planeta no es más que una enorme mina, y las personas que lo habitan son las que pueden extraer estos mismos recursos. No es casualidad que la gente haya inventado este tipo de despegue en arco de naves espaciales o cohetes. Supuestamente, es para poner el transporte en órbita. Si miras las imágenes de nuevo, todo encaja. La gente vuela en este ángulo solo para llegar a donde fluye la vida real y completa. Algunos científicos están considerando una teoría diferente sobre nuestro sistema solar. Proponen que la galaxia funciona como una mesa de billar, donde los planetas colisionan formando nuevos cuerpos celestes. Immanuel Velikovsky exploró esta idea en su libro Mundos en colisión, años 50, sugiriendo que Venus se formó tras un impacto con Júpiter, teoría rechazada por violar las leyes de Newton y por las diferencias en composición entre planetas. Más familiar es la teoría del Big Bang, donde el universo surgió de una partícula tras una explosión. Una teoría alternativa de 2001 propone que nuestro universo resultó de la colisión de dos universos previos, y que su expansión continúa por colisiones con otros universos, pudiendo eventualmente chocar con uno de tamaño similar para crear un nuevo entorno para la vida.